Muy buenos días a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Antes de iniciar nuestra reflexión bíblica, en esta invitación a una vida sobrenatural que hemos estado haciendo durante estas semanas, pues quisiera hablar desde el punto de vista pastoral, de dos actividades, más que actividades, oportunidades para que el Señor se manifieste de una forma sobrenatural. En primer lugar, desde el 19 al 23 de septiembre tenemos una semana de esfuerzo evangelístico, es decir, una semana durante la cual el predicador invitado, el pastor Álvaro Fernández, va a estar llevando la palabra fundamentalmente con un enfoque para personas que no tienen una relación personal con el Señor Jesús. Es una magnífica oportunidad para que en todos los grupos estemos invitando a personas nuevas en términos de asistencia a la iglesia y más que asistencia a la iglesia, que necesitan una relación con el Señor. El pastor Álvaro Fernández va a estar en todos los grupos, afines, caballeros, jóvenes. Va a haber una reunión especial para parejas también y obviamente nos acompañará en los servicios de fin de semana. Todos están en su boletín, léanlo detenidamente después, no ahorita, y estemos sobre todo orando e invitando a este tiempo de conferencias, porque sin duda, desde la perspectiva bíblica, no hay milagro más grande que la salvación. Y eso es lo que queremos en este mes que llamamos del amor y la amistad. Realmente es el mayor regalo que podemos dar a un ser querido. Que el Señor nos use para que Él le traiga la salvación. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, quisiera también, además de las actividades, destacar que estamos ayudando, sirviendo, colaborando con un proyecto social que la pareja de Benjamín y Zulay están trabajando en Suba, Bilbao. Varios han ido ya a visitar este proyecto. Y también creo que la acción social, el identificarnos con aquellos en necesidad, es algo que el Señor quiere producir en el corazón de cada uno de nosotros. Dentro de muchas ayudas que hacemos a esta comunidad y queremos seguir respaldándola, lo que el Señor está haciendo allí, les invito a que durante estas próximas 2 semanas podamos traer como donación para llevar a los niños allí, niños de entre 5, niños y niñas entre 5 y 12 años, medias y ropa interior. Hablando con Benjamín y Zulay decía, hemos dado otras cositas, pero a veces no pensamos que esta es una gran necesidad para los niños y las niñas allí. Entonces, durante estas 2 semanas, cualquier día, los fines de semana, o sobre todo en las células, se va a estar recogiendo estas donaciones. Es una forma de expresar el amor del Señor en esa comunidad. Una comunidad que está creciendo no solamente desde el punto de vista de una asistencia social, sino también se le está presentando el Evangelio a ellos. Entonces, pensemos en esas 2 formas que el Señor puede usarlo de una forma muy... En el día de hoy, continuamos en nuestra serie hablando del tema de las profecías. Y quiero nuevamente enfatizar e iniciar este tema diciendo que no hay milagro más grande que la salvación. Siempre mantengámoslo desde esa óptica. Todo el aspecto sobrenatural de la palabra está enmarcado en esa necesidad. La necesidad del ser humano de salvación. Aún yo diría, desde el punto de vista de un tema como las profecías, también están enmarcados en esa línea. El don de la profecía es sin duda el don que más se habla, que más se ha descrito en la Biblia, que más se ve actuando desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Creo que es un don muy
en el cual digamos que tengo un especial afecto. Y un especial afecto porque creo que es uno de los dones que el Señor me da y me ha usado en los últimos 20 años más. Pero no siempre pensé así, porque uno tiene una cantidad de ideas como raras de lo que es la profecía. Por ejemplo, iniciando mi vida cristiana, aún estando en la iglesia, yendo aún para el seminario, la gente me preguntaba, ¿y cuál es su don espiritual? Entonces yo decía, yo soy maestro y yo predico. Hablando y estudiando mi curso del Nuevo Testamento con mi profesor del Nuevo Testamento, él daba la oportunidad de una entrevista cuando estábamos en el tema de dones para que pudiéramos hablar del don espiritual de cada uno. Y él me dice de una forma así, directa: Juan Carlos, definitivamente tu don principal es la profecía. Yo le digo, uy, no, ¿cómo así? No, ¿cómo así? Yo soy normalito, no. Bueno, creo que no estaba entendiendo lo que es ese don. Alguna vez, compartiendo esto en otra iglesia, se me para una señora al frente a la salida del servicio y me dice, pastor, usted que tiene el don de profecía, dígame qué estoy pensando. Yo no tengo ni idea. Sí, hay como ideas extrañas acerca de lo que es el don de profecía. Vamos a ver lo que dice la palabra al respecto. Y uno de esos grandes capítulos hablando acerca de este don está en 1 Corintios, capítulo 14, versos 1 al 5. Vamos a leerlo, es muy importante para estar hablando del tema. Dice así. Dice el apóstol Pablo, que está corrigiendo una serie de cosas en esta iglesia allí en Corinto, y habla acerca de un par de dones en particular aquí en este pasaje. Dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios para el espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Hablando acerca de este don sobrenatural, creo que lo podemos tratar de definir en palabras sencillas de la siguiente forma. Profetizar es hablar con palabras humanas lo que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso así, sencillito, ¿no? Le pongamos. Hablar con palabras humanas para repetir, tal vez, sería mejor, lo que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Otra forma de decirlo sencillamente es escuchar la voz de Dios y tener el valor y la voluntad de hablar lo que Él nos dice. Hablar lo que creo que debemos adicionar algo más. Hablar lo que creo que Dios me está diciendo. Esto es importante. Esto es importante, el don de profecía esto está enmarcado en algunas características. Y es lo que yo creo, porque en medio de nuestra naturaleza, nuestras ideas, de nuestras propias limitaciones y pecados, tenemos que ser cuidadosos. Cuando digo que creo que lo que Dios me dice es que lo que yo estoy escuchando la voz de Dios, debo confirmarlo en la palabra. Debo confirmarlo con otros hermanos, debo confirmarlo en oración. No sé de dónde, porque no está en el texto bíblico, se saca esto que el don de profecía es algo así que alguien dice, y esto es palabra de Dios, y todo el mundo hace. Y nadie puede decir que no. Eso no va con el don de profecía, es en muchos casos sí algo para obedecer,
pero no estamos obligados a creer así. Tenemos que ser cuidadosos como creyentes en cuanto a esto. La profecía se da, en términos del versículo 3 de este pasaje de 1 Corintios 14, si lo leemos nuevamente, se da, dice, en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Para eso se da el don de profecía dentro de la iglesia. Es importante ubicar este don en todo el marco de la historia de la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obraba y había profecía en mucha forma. Y quisiera que miráramos un pasaje que está en Números 11, del 24 al 30, donde encontramos que Moisés, que el Señor utilizó mucho como profeta, pero estaba teniendo muchos problemas porque el pueblo estaba rebelde, no quería hacer la voluntad del Señor. Entonces el Señor le puso otros profetas al lado, otros 70, otros hombres maduros en la fe. Pero en esa situación, él iba, se encontraba con Dios, comunicaba al pueblo su voluntad, estos otros profetas profetizaron, pero hubo un tiempo en que ya el Espíritu Santo no les dio esto, más había dos, mientras Moisés estaba por allá en el monte con estos hombres, que estaban en medio del pueblo profetizando. Y uno de los discípulos de Moisés, Josué, salió corriendo a buscarlo y le dijo: Josué, por allá hay dos tipos que están profetizando. Cállalos porque no eres ser profeta. Tú sí sabes de eso. Pero a estos, veamos lo que dice el texto bíblico, es muy importante para ubicar este don. Dice en Números 11:24, Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en una nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Pero esto no volvió a repetirse. Dos de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos? Entonces Moisés y los ancianos regresaron a campamento. Este trasfondo teológico es importante. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ocasionalmente visitaba a alguien del pueblo de Dios, lo utilizaba y profetizaba. Pero no era siempre, como dice aquí. El Espíritu Santo venía y se iba. Cuando era necesaria una profecía, venía y utilizaba a alguno de estos líderes y esta persona profetizaba la voluntad de Dios. Pero no siempre. Eso cambió en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Allá en el aposento alto, cuando estaban estos seguidores de Jesús, esperando lo que Él les había dicho, que iba a llegar el Espíritu Santo, y allí se presentó todo el evento de Pentecostés, y hablaron en lenguas y todo esto que ocurrió allí, que las personas que estaban a su alrededor decían: esa gente está borracha, a las 9 de la mañana y ya están borrachos. El apóstol Pedro se parece: no, ¿cuál borracho? No es así. Y dice estas palabras el apóstol Pedro, en Hechos 2, 16 al 21. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel.
¿Qué dijo el profeta Joel? Está en ese libro, en el Antiguo Testamento. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro es, no estamos borrachos. Lo que ocurrió es que con la presencia del Espíritu Santo, ahora en Pentecostés, se está dando lo que dijo el profeta Joel. Que a partir de entonces, de la venida del Espíritu Santo en su iglesia, ya el Espíritu Santo no era a algunas personas especiales. Dice, iba a estar a todos los miembros de su pueblo y no iba a visitarlos ocasionalmente, iba a morar en cada persona. Y dice que entonces, no importando si es joven, adulto, rico, pobre, si tiene mucho tiempo de cristiano o no, va a poder, si así lo quiere el Espíritu Santo, profetizar. Está diciendo aquí este pasaje que allí es donde estamos tú y yo en este momento. No estamos viviendo la época de la profecía en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Se espera que en medio de cada comunidad cristiana, si es por la presencia del Espíritu Santo, esto sea posible. Por eso creo que puedo decir como el mismo Moisés, qué bueno que aquí en medio de la comunidad hayan muchos profetas y profetisas. Qué bueno que esta comunidad no puede depender de lo que el Señor me diga a mí solamente. Tenemos nuevamente que tener cuidado. Cuando alguien dice que Dios le está hablando, hay que probarlo, hay que tener, que no sea mi voluntad, mis gustos o mis intenciones. Por eso el apóstol da una serie de instrucciones de cómo se ejerce ese don. Cómo las personas, recuerden, el don de profecía es hablar con palabras humanas, entendibles, lo que Dios pone en nuestro corazón y en nuestra mente para decir. Eso es. Pero tenemos que tener cuidado. Hay algunas recomendaciones que da el apóstol para una comunidad cristiana. 1 Corintios, capítulo 14, 31 al 33, da algunas recomendaciones. Dice, así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. El verso 39 al 40 dice, así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable de lenguas. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Aquí hay que poner varias cosas en contexto. No sé si se han dado cuenta que en este pasaje parece que el apóstol Pablo estuviera contradiciendo lo que dicen otros, donde dice que busquen los dones espirituales. En otro lado dicen pues que el Señor da sobrenaturalmente, eso no hay que buscarlo. Y dicen, y ojalá el de profecía, como diciendo, es que hay unos más importantes que otros, y en otro pasaje está diciendo, no, todos son iguales. A ver, lo que está aquí el apóstol tratando de corregir es en el servicio. La iglesia de Corinto era un desorden. Eso todo el mundo hablaba, gritaban, el uno decía, el otro se paraba. El apóstol tuvo que decir, no, eso no puede ser así.
Por eso, en medio de esa realidad es que dice, mire, si están alborotados con el don de lenguas, eso no es lo importante. Más bien busquen que profeticen, que hablen la voluntad de Dios y en orden. Y dice ahí que la profecía está sujeta al profeta. Es decir, que si el Señor te dice a ti algo que es de utilidad, esa es otra cosa importante. La profecía no es para mí, es para el servicio de otros. Y si te dice algo, tú puedes controlarlo. No es como en algunas congregaciones que entonces las personas dicen, empiezan y entran como en un cosa ahí, y se paran y dicen, tengo palabra de Dios, y hablan, el Señor me ha dicho aquí, todo el mundo me lo ha dicho, que si no dice, y se muere. No, si el Señor te dice algo, tú puedes buscar un momento propicio, preguntar, buscar en la palabra si eso es así, preguntar a otra persona madura en la fe. Eso se puede hacer. No es empezar a hacer cosas raras y hablar con un lenguaje así de ultratumba. No es así. Yo tengo un principio que quisiera compartirles. Miren, si el profeta se comporta normalmente visitando allí la Olímpica, profetice normalmente. Ahora, si usted es un tipo o una dama así medio raro, allá en la Olímpica igual va a profetizar así como raro. Pero no hay que transformarse para. Hay que ponerle límites a esto en una comunidad, si no se arma el desorden. Y hay que probar esto, si eso es, dice que es para la edificación, para consolar y para animar. Hoy no vamos a hablar del don de lenguas y eso va a ser para la segunda parte de la serie sobrenatural, para la saga, eso va a ir después. Pero sí puedo decir, como dice allí, no prohíban el don de... Aquí no lo prohibimos, es un don espiritual. Pero sí tenemos unas normas para hacerlo. Como dice aquí, ¿de qué sirve que tú te alborotes, te pares y el que nadie entiende? Además es para edificación personal y para hablar con Dios. Entonces hazlo a solitas y habla con Dios a solas. Porque entre otras cosas, como dice la Biblia, porque viene un nuevo creyente o una persona que no conoce un invitado y ve eso y dice, esta gente está loca. Dice así, para eso estaba corrigiendo el apóstol Pablo eso. Existe, qué bueno. Que te edifiques personalmente, que hables al Señor, está bien, qué bueno. Además, otro de los grandes problemas de este y de la profecía es todo el orgullo que puede despertar. Y hay que tener cuidado. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22, no apaguen el espíritu. De acuerdo, estamos en ello. No desprecien las profecías, no las vamos a despreciar. Sométanlo toda prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Mire, si alguien viene con esto de que tiene una profecía, profecía es escuchar algo que Dios te dice o te pone en tu corazón para edificación, ánimo o consolación de otro. Si Dios te dice eso, alguna cosa, y está en contra de la palabra, deséchalo. Si va en contra de la palabra, eso deséchalo, eso ni se le para bolas. Si no está en la palabra, muy probablemente no es la voz de Dios. Pero ¿cómo vas a saber si está en la palabra si no la lees? Porque parte del problema de las comunidades donde se alborotan alrededor del don de profecía es que no leen la palabra.
Porque hay personas que dicen, tengo una profecía, el Señor quiere que esta comunidad sea obediente a su voluntad. Pues para eso no se necesita una profecía, léase la Biblia y ya. O cuando se empiezan a decir, miren, es para exhortación, para animar, para consolar. Ese tipo de cosas que se para alguien y dice, miren, el Señor me está diciendo que cuando salgas, el primer joven que te salude, ese va a ser tu esposo. Lo raro es que he visto los casos que esa profetisa le gusta al que ese saludo y entonces ya dice, no, el Espíritu me está diciendo que entras en maldición si te sales con ese hombre. Pero, dice aquí el apóstol, no despreciemos las profecías. Es decir, lo que Dios tiene para exhortarnos y hablarnos unos a otros. Debemos, a mí me pasaba, ya trato de ser, apegarme más a la palabra. Cuando alguien llegaba y me empezaba a decir, yo tengo una palabra para ti, pastor, y empezaba a decir cantidad de bobadas, yo ahí mismo me desconectaba. Me he dado cuenta que en medio a veces de esto hay una frase, hay algo que yo noto, dice el Señor, en medio de la necedad a veces de una persona, allí está hablando. Hay que examinarlo todo y se retiene lo que vale la pena. Pero es importante hacerlo. ¿Cuántas veces, inclusive por medios que no parecen muy espirituales, como el mismo celular, a veces yo he recibido algún mensaje, una palabra de ánimo que es justo lo que necesito? Lo que el problema que estoy teniendo o la dificultad es justo la solución y eso viene del Señor. Pero hay que ponerle un marco. El apóstol da unas instrucciones. Es correcto ponerle límites a todo esto, pero no vamos a despreciar la profecía. Es más, es la invitación a que conozcamos más de la palabra del Señor. La palabra del Señor y la profecía es de utilidad en medio de una comunidad. Y ahí coloqué varias razones por lo cual creo que vale la pena estimular el don profético. Estamos hablando de una comunidad que se mueve en el campo de lo sobrenatural. Aquí no se trata de dar un consejo al uno o al otro lo que yo creo. ¿Qué es lo que el Señor tiene para ti o para mí en mi vida? Es lo que es importante y eso requiere una dimensión sobrenatural. Es útil. Pero hay que clasificar un poquito esto de las profecías. Hay en general dos tipos de profecías. Profecía tipo 1, esa es clasificación mía. Herejía propia. Profecía tipo 1 es cuando el Espíritu de Dios habla a través de ti un mensaje que viene de Jesús o en el nombre de Jesús o a favor de Dios, que de otra forma no ocurriría. Voy a poner un caso en el libro de Hechos. Hechos capítulo 21. Coloqué toda esa cantidad de citas en sus bosquejos para que espero que ustedes en casa lo revisen con cuidado. Hechos 21, 10 al 12, el apóstol estaba en uno de sus viajes y él tenía que ir a Jerusalén. Miren lo que ocurre. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo,
se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Este es una profecía tipo 1. ¿Cómo sabían eso? ¿Cómo supo este señor eso? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? El Espíritu se lo reveló. ¿Cómo sabía? Si leen el resto de la historia, y es una magnífica forma de aplicar la profecía. El apóstol Pablo dijo: gracias, pero igual voy a ir. Y fue a Jerusalén y allí fue apresado. Un excelente ejemplo del manejo de la profecía, lo que hizo el apóstol Pablo. Es decir, hubo una profecía y de hecho se cumplió. Pero uno tiene que discernir la aplicación de esa profecía. Miren, lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo a este señor es que el apóstol Pablo iba a ser preso allá en Jerusalén. No le estaba diciendo que no fuera. ¿Ven la diferencia? Ay, no vaya Pablo, no se le ocurre. No, yo tengo que ir a predicar a Jerusalén. Y allá fue. Y efectivamente eso ocurrió. Profecía tipo 1. Profecía tipo 2 es ya la habilidad especial para entender lo que la Biblia dice y poderlo explicar y aplicar para otros. Es más o menos lo que estamos haciendo ahora. Es la habilidad especial para entender lo que la Biblia dice, explicarlo y aplicarlo para otros, para animarlos, exhortarlos y también tengo un pasaje donde el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versos 2 al 6, habla de toda una nueva verdad teológica y la explica. Dice así: sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia. Esto es una verdad del tamaño de una catedral impresionante en términos de la vida cristiana. Gentiles y judíos herederos de las mismas promesas de toda la Biblia. Está el apóstol Pablo explicando y orientando esa nueva verdad. La profecía, entonces, en primer lugar, anima, trae conocimiento, consuela, debe ser para eso. Si vamos a 1 Corintios 14, 1, vemos cuál debe ser la motivación de la profecía. Dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está diciendo que la motivación del don de profecía es el amor. Es por amor que se profetiza. La motivación que mueve es el amor, y eso es lo que no encuentro a veces en las congregaciones. Aquel que dice que tiene el mensaje del Señor empieza a regañar, a juzgar, a corregir, a herir a todo el mundo. ¿Dónde está el amor de esa persona? No sé, inclusive a veces como la forma, como lo dicen, el Señor ha determinado para ti, ahí no hay amor. Lo que mueve a decir que algo que el Señor te ha colocado a ti para otra persona debe ser el amor. No para hacerlo sentir mal,
no para que tú te sientas superior o no para juzgar a otra persona. Si vas a darle algo a otra persona de parte de Dios, la motivación debe ser el amor. Quisiera en este punto estimular una cosa práctica en la iglesia. Que estudiáramos mucho la palabra, pero que también le pidamos al Señor que nos muestre porciones de la palabra para compartir, por ejemplo, para dar esta semana al esposo, a la esposa, una porción de la escritura para un hijo, para una hija, para el jefe, para el compañero de estudios. Que la motivación no sea, ahora sí voy a buscar el texto de esta cita, encuentro cuánto es que va, que aprenda. Eso no es, ya, punto, Dios no habla así. Que sea el amor para alguien, tu compañero en la iglesia aquí, que el Señor te dé una palabra. Sí, lo debemos hacer. Debemos estimular el don de profecía. Que haya una palabra que tú puedas, que el Señor use especialmente para ello. Es importante leer las Escrituras. Vamos a ver esta semana cómo nos va. ¿Están haciendo las tareas? Donde tenemos que orar cada mañana y decir, Señor, hoy queremos ver una dimensión sobrenatural, un milagro. Estoy abierto, ¿recuerdan? Esa era la 1. Ahora busquemos una palabra para animar, edificar, consolar a alguien. Pero que sea del Señor. Motivada por el amor, por la gracia. No para fregar a alguien, sino sea por el amor. Miren lo que hace una profecía genuina, todo el amor que despierta. Ese es un pasaje muy especial, de tantos que en el texto bíblico. Estaban algunos de los discípulos en la cárcel, el Señor los liberó y el carcelero también fue convertido. ¿Recuerdan ese pasaje en Hechos 16? Dice, el mismo carcelero lo que hace, dice, luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ahí viene la profecía. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Esta es una mezcla de profecía 1 y 2. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que están en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Mire toda la gracia que se despierta allí. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió la comida y se alegró mucho junto con toda su familia de haber creído en Dios. ¿No es lindo esta escena? La profecía anima, consuela, exhorta, edifica. Por eso busquemos esta semana la palabra del Señor. ¿Cuántas veces? Créanme, a veces está uno por tirar la toalla en alguna área de la vida cristiana, llega esa palabra. Necesitamos eso como comunidad. En segundo lugar, la profecía es muy útil e importante, parece obvio, pero porque es sobrenatural. Esto es de Dios. Esto no es alguien que me ponga a hacer, no sé, refuerzo positivo, o empiezo a hacer sugestión o a manipular. No, viene del Señor. En el mundo fuera de estas paredes hay una genuina sed espiritual. La gente está buscando una verdadera espiritualidad, verdadera,
no la caricatura que a veces tienen de la iglesia cristiana. Allá afuera la gente está deseosa y no han visto que se le pega lo que sea. Si una persona tiene esa necesidad espiritual y llega a un grupo donde realmente el Señor está hablando a través de sus hijos, eso transforma, eso cautiva. Es la respuesta que esas personas están buscando. Quiero darles un solo ejemplo. Ahí también está en el texto bíblico. 1 Corintios 14, 24 al 25, el apóstol Pablo dice esto: pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. ¿Será que una persona que no conoce al Señor nos visita en nuestros grupos pequeños, se sienta allí alrededor nuestro? Estoy hablando con todos los grupos, las células de caballeros, damas y jóvenes. De ahí la responsabilidad no es de hablar bobadas en esos grupos, sino que se sientan ahí y dicen: aquí realmente Dios está hablando aquí. Eso sí que es algo sobrenatural que las personas están buscando. Y en tercer lugar, la profecía es sobre todo escuchar. La profecía es sobre todo escuchar. Miren, si no me han puesto atención a nada de lo que he dicho, y ponen atención a esto, vayan. Y no estoy haciendo palabra profética para algunos de ustedes que los veo ahí cabeceando. La profecía es escuchar fundamentalmente. Moisés subía allá al monte, allá en esa nube de truenos y todo eso, y él invitaba a la gente a subir con él. Y la gente decía: no, vaya usted, vaya, escucha allá, y él volvía. ¿Saben el problema de aquellos que quieren ser usados por el Señor en la profecía? Que hablan mucho y no escuchan a Dios. Hablan y hablan y hablan y no están escuchando a Dios. La pregunta es también para nosotros, para ti. Si queremos animar a que haya palabra profética en esta comunidad, ¿estás escuchando a Dios? Es decir, tu vida tiene esos espacios donde haces un alto, donde oras, donde buscas la voz de Dios y le estás escuchando. Qué falta de responsabilidad alguien que diga que Dios me está diciendo esto, si no eres la persona que escucha a Dios. Profecía es sobre todo escuchar, porque ¿qué vas a decir si no estás escuchando la voz de Dios? El Señor Jesús lo dijo de una forma muy sencilla, pero poderosa. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y eso va relacionado lo uno con los otros. Las ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Saben el problema de algunos creyentes de largo tiempo? Que ya piensan que no son ovejas, sino son como potros salvajes y ellos se mandan solitos y ya no escuchan a nadie. Siempre vamos a ser ovejas.
tenemos que escuchar la voz de Dios, reconocerla. ¿Cómo se hace eso? Me preguntaba. Espero que se estén preguntando. ¿Y eso cómo es? Paso a la dimensión de aquellos que son papás, padres, mamá o papá. Pero voy a hablar más que todo a los papás. ¿Sí o no? Estemos en un supermercado, en una fiesta, y por ejemplo están mis hijos y yo le digo, Laura, Juan. Ellos ya saben. Porque han aprendido desde pequeños. Yo nunca nos hemos sentado con Consuelo. Vamos a tomar clases de aprende a identificar mi voz. ¿Cierto? Ahora, el problema y aquí hablo a nosotros los hombres. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en casa? Que parece que los hijos no están reconociendo esa voz, sobre todo del papá. ¿Qué pasa cuando yo estoy abajo en mi casa, en el comedor, y empiezo? Laura, Juan, la comida está servida. Laura, Juan, que la comida está servida. Y yo cometo la brutalidad de subir y golpearles en el cuarto que la comida ya está servida, mijitos. ¿Será que no han escuchado? Uno dice, bueno, hablemos en términos, eso es una aplicación para la paternidad. El problema, y créanme que con este estudio el Señor me tiró las orejas. Digo, el problema, Juan Carlos, no es que si ellos bajan rápido o no a comer. El problema es que tú les estás enseñando que cuando yo hablo, se hace lo mismo, no me paran atención. Porque es en casa donde se aprende a escuchar la voz del Padre. Y muchos tenemos tal vez problemas de escuchar la voz del Padre, porque en nuestra casa tampoco lo aprendimos. Pero no es excusa. Y el Señor me decía, y esto sí es palabra profética tipo 1. Juan Carlos, tú le estás preguntando a Laura y a Juan si me están escuchando. ¿Cómo? Sí. Le estás preguntando a tus hijos si me están escuchando. Porque en la familia también hay que estimular el don de la profecía. Estás escuchando la voz de Dios. En medio de tantos afanes donde estás metido o metida. En medio de tanto ruido que hay a tu alrededor. Donde sí o no es, en el día de hoy parece imposible encontrar un lugar donde no haya ruido. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Creo que en esta comunidad no hay más profecía, queremos más, pero de la buena, ¿no? Es porque debemos escuchar
escuchar tarda tiempo. Hay que poner atención. Hay que detenerse. Hay que cerrar la puerta. Hay que decir no a muchas cosas para escuchar la voz de Dios. Porque a veces lo que escuchamos es nuestra propia naturaleza carnal. Nuestra propia naturaleza que debemos estar al ruido, a la bulla, a hablar y hablar, hablar. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 24 al 25. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Habrá alguien en esta comunidad que escuche la voz de Dios? Que de corazón estemos diciendo: Señor, habla, que tu siervo escuche. He ahí la posición del profeta. Señor, habla, que tu siervo escuche. Aún en este servicio, aún en este tiempo, vamos a dar un pequeño espacio para escuchar la voz de Dios. Dios habla. Me gusta ese título de esa Biblia, Dios habla hoy. La pregunta es si el pueblo escucha. Por eso ahora, en nuestra celebración de la cena vamos a hacerla muy diferente. No vamos a hablar. No vamos a cantar durante la cena. Vamos a escuchar lo que Dios tiene. Es algo sobrenatural. El hijo no tiene que tomar clases para reconocer la voz de su padre, solamente escucharlo y escucharlo y escucharlo hasta que su voz es familiar. Que Dios nos permita vivir esa vida sobrenatural, que día a día, horas tras horas, estamos reconociendo la voz del Padre. Vamos a ver. Señor nuestro, gracias por su palabra. Gracias porque eres el Dios que se ha acercado a la humanidad y a tu pueblo. Nosotros, instrumentos de barro frágil e inadecuados para escuchar tu voz. Señor, permítenos que tu don de profecía se extienda en esta comunidad para consolar, animar, edificar. Pero esto no ocurrirá si no aprendemos a escuchar. Señor, ayúdanos. Perdónanos. Produce en nuestro corazón esa actitud que dice: y Señor, queremos hoy decirlo por fe. Señor, habla durante este tiempo de cena, que tu siervo o tu sierva escuchará.